Bueno, respecto a los estados de agregación de la materia, este, este tema antes se veía en la escuela, o quizás ustedes si tienen hijos, los han escuchado viéndolos, no estoy muy seguro si todavía se ven en la escuela. Nos hablan de sólido, líquido y gaseoso. Siempre han sido los tres estados, se llaman estados de agregación. Resulta que ya a este nivel tenemos que ver otros dos estados, además de esos dos, además de esos tres, que es el estado plasmático y el estado de Bose-Einstein. Son dos estados de la materia bastante fáciles de distinguir y los vamos a ver a continuación. Empecemos con el sólido. Podría leerles la teoría, pero eso ustedes la van a leer cuando estudien. Lo que les voy a explicar es cómo saber qué es un sólido. Nos vamos a enfocar en este dibujo acá a la derecha, en azul. Resulta que las sustancias sólidas, por ejemplo, imaginémonos una mesa de madera, y si nos ponemos a estudiar esa mesa, ¿qué tiene esa mesa? Pues bien, es dura, ¿verdad? Es una, es una sustancia dura, es materia y es dura. ¿Por qué los estados sólidos son duros? Porque nosotros sabemos ya por nuestra vida que una mesa es sólida, sabemos que no es líquida. Es sólida porque, como vemos en este dibujo, vemos un montón de bolitas muy pegadas. Esas bolitas que están muy pegadas, resulta que esas bolitas son las moléculas que forman el sólido. En las sustancias sólidas, los átomos, las moléculas, perdón, que la forman, están sumamente juntas, por así decirlo, están pegadas una a la par de otra. Entonces, esa unión hace que la materia no sea fácil de deformar. Y eso es lo que hace que los sólidos tengan esa dureza. Las moléculas que están en esta forma acomodadas, sumamente unidas, tienen una fuerza de atracción muy grande entre ellas. Ahora, otra propiedad que tienen los sólidos es que tienen forma y volumen definido. ¿Qué quiere decir que tenga forma y volumen definido? Vean, sabemos que, por ejemplo, la parte de arriba hay una mesa, la tabla, si es una mesa de madera, tiene forma definida. Sí, es cuadrada, es redonda, es triangular, todo depende de la mesa. Tiene volumen definido. ¿Qué era el volumen? El espacio que ocupa un cuerpo. Esa mesa, mientras uno no la aparta, siempre va a ocupar el mismo espacio. Si la quieren pasar por una puerta angosta y la mesa es muy ancha, no va a pasar porque necesita ese espacio. Los sólidos, como no se pueden deformar tan fácilmente, tienen forma y tienen volumen definido. Además de que tienen sus partículas muy juntas. Esas dos características deben reconocerlas en el examen muy probablemente. Ahora pasamos al líquido. El líquido lo vemos acá, tiene un poco más de características. ¿Qué es el líquido? Vamos a enfocarnos en el dibujo. Vean, vean las bolitas azules en este dibujo, son diferentes a las bolitas azules que ven en el otro. Vean que están mucho más separadas. Hay espacios grises en medio. Vean en el sólido que no había ese espacio. ¿Cuál es una propiedad de los líquidos? Pues bien, las partículas están un poco más sueltas, un poco más separadas que en el caso del sólido. Las partículas están más separadas, vean el dibujo. Ahora bien, vamos a ver, esta es la representación física de un líquido. Vamos a ver ahora las propiedades como tal. No tienen forma definida. Eso lo podemos ver y veamos el ejemplo del agua. El agua no tiene una forma definida porque si nosotros agarramos, por ejemplo, un litro de agua y lo echamos en un recipiente cuadrado, sigue siendo cuadrado al entrar al agua. Pero si la echamos a un recipiente redondo, de un litro también, el agua agarra la forma del litro, ¿verdad? Ella no tiene una forma definida, como en el caso de los sólidos. El agua va a agarrar la forma, bueno, el agua de cualquier líquido, va a agarrar la forma del recipiente que lo contiene.
Por eso no tiene forma definida, puede variar. Resulta que el agua sí tiene un volumen definido. Un litro de agua va a seguir siendo un litro de agua a menos que ustedes lo separen. Pero si ustedes tratan de meter un litro de agua en una botella de medio litro, no va a entrar. Es imposible, no va a poder entrar, va a tener que dejar un poco afuera. Sí tiene un volumen definido. Ocupa el mismo espacio siempre. El agua tiene la capacidad de escurrir. Nosotros vemos un río, vemos una naciente de agua o cualquier agua que vaya por pendiente, el agua escurre fácilmente, muy, muy fácil. ¿Por qué? Por estas propiedades que les decía de la separación entre moléculas, le da esa capacidad. Y los líquidos son incomprensibles. Eso quiere decir que ustedes no pueden comprimir un líquido. Era lo que les explicaba. Un litro de agua siempre va a ser un litro de agua. Ustedes no pueden meter un litro de agua en el espacio de medio litro. No, no va a entrar, no se puede comprimir. Seguimos avanzando al estado gaseoso y veamos este dibujo. Vean que las moléculas, las bolitas azules, están todavía más separadas que en el líquido. Por así decirlo, están practicando distanciamiento social, igual que nosotros ahora con la pandemia. Están separadas, muy, muy separadas. Esa es la propiedad física que se puede identificar de un sólido, perdón, de un gaseoso. Las moléculas están muy separadas. La fuerza de interacción entre ellas de atracción es muy, muy baja. Resulta que no tiene volumen ni forma definida. ¿Por qué no tiene forma ni volumen definido? Veamos un ejemplo de una sustancia gaseosa que nosotros utilizamos constantemente. Los cilindros de gas. No tiene forma definida. ¿Por qué? El gas va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. En ese caso, si el cilindro es redondo, pues va a ser redondo. Y no tiene volumen, porque resulta que los gases sí se pueden comprimir. Un cilindro de gas no tiene solo esa porción de gas, tiene muchísimo más gas y eso es lo peligroso cuando un cilindro de gas explota, que libera todo ese gas que estaba comprimido. Y no tiene un volumen definido, puede tener un volumen, pero se puede comprimir, se puede hacer más pequeño, más grande y que se expanda, todo depende. Se puede comprimir, eso es lo que le decía, por ejemplo, en el cilindro de gas. Y la fuerza de atracción entre las moléculas es muy baja, veamos que están separadas. Entonces tienen que tener cuidado con esto. El sólido tiene forma y volumen definido. El líquido no tiene forma definida, pero sí tiene volumen. En cambio, el gaseoso no tiene ninguna de las dos. Ni forma ni volumen. Ahora bien, los dos estados siguientes, que les pueden resultar un poco más difíciles porque no son tan reconocidos, es el estado plasmático y el estado Bose-Einstein. Resulta que el estado plasmático se le conoce como el cuarto estado de la materia. Es muy inestable. Si han escuchado el proyecto de Franklin Chandías en Liberia, Guanacaste, ellos trabajan con plasma para usarlo como combustible. En realidad el estado plasmático tiene moléculas con mucha, mucha energía. Entonces, por así decirlo, están como locas, rebotan unas con otras, chocan. No tiene una estructura molecular estable porque tiene esa particularidad de que chocan y chocan sus moléculas, es muy, muy inestable. Y resulta que el estado plasmático se encuentra más que todo en el espacio exterior, por ejemplo en las estrellas, donde las temperaturas son sumamente elevadas, como el Sol. De las características tenemos, el estado plasmático se encuentra únicamente en temperaturas muy elevadas, como les decía, como en las estrellas, en el Sol, por ejemplo. Porque el Sol es una estrella, nosotros lo llamamos Sol, pero en realidad es una estrella. Los átomos en el estado plasmático no son estables, por esa misma situación de que chocan unos con otros. El quinto estado, el Bose-Einstein, ¿qué es? ¿Qué es el Bose-Einstein condensado? Es el quinto estado de la materia. Eh, en ese estado la materia tiene la particularidad de que consigue únicamente, perdón, de que se consigue únicamente a temperaturas muy bajas. ¿Por qué? ¿Y cuáles temperaturas? A menos 273 grados centígrados.
Y este estado no se encuentra en cualquier parte, se encuentra en únicamente y exclusivamente en laboratorio. Sus partículas inducidas se encuentran sumamente compactas y esa parte tan compacta hace que sea, por así decirlo, volúmenes microscópicos de estado condensado, son diminutos. Estos son los 5 estados de la materia. Cambios de estado, cambios de fase. Este tema tiene mucho que ver con sólido, líquido, gaseoso, con esos tres principalmente. Y ustedes van a leer la teoría. Yo se los voy a explicar en un dibujo que está acá. Sabemos que tenemos sustancias sólidas, sustancias líquidas y sustancias gaseosas. Resulta que algunas sustancias pueden pasar de uno al otro estado, más que todo variando la temperatura. Por ejemplo, el líquido, un líquido se puede hacer en sólido, se llama solidificación. Vean la flecha que va de líquido a sólido. Ahora bien, resulta que un sólido puede pasar de sólido a líquido. Hace rato se les expliqué esta. Se llama fusión de sólido a líquido, como cuando em, hacemos líquido un metal, por ejemplo, a altas temperaturas, en la flecha. Resulta que un sólido puede pasar directamente al gas, sin necesidad de pasar al líquido. Un ejemplo de esto es el yodo. Voy a ver si me encuentro un video sobre el yodo para que vean. Uno agarra pedacitos de yodo sólido y los echa a algo caliente y una vez se convierte en gas, se evapora. Sublimación. La sublimación inversa, también alguna vez se le llama cristalización, es más bien cuando pasa de gas a sólido. Veamos las flechas. Arriba está toda la explicación teórica, pero sí es importante que aprendan a leer este dibujo porque es muy importante. Vean, que sublimación inversa va de gas a sólido. Siempre sigan hacia donde apunta la flecha. Resulta que hay sustancias que se vaporizan, ebullición, cuando de líquido a gas, por ejemplo, cuando hervimos agua, por ejemplo, que el agua se convierte en vapor, se vaporiza. Y también hay sustancias que pasan de gas a líquido, un estado que se llama condensación. Vamos a ver esto de gas a líquido, por ejemplo, en las ventanas, cuando hace mucho frío, a veces vemos que escurre agua, pero en realidad lo que había era una niebla. Fue gas que se convirtió, bueno, sí, una especie de gas que se convirtió en un estado líquido. Aquí vamos a dejar este video para explicarles los cambios de estado, perdón, sí, cambios que sufre la materia en el otro capítulo y también el ciclo del agua. Muchas gracias por su atención.